Hola, buenas tardes para todos, todos. La tarde de hoy, la Universidad de Medellín eh, bueno, tiene el gusto, tiene el placer, la gran alegría de compartirles esta invitada, una egresada de la Facultad de Comunicación ya de hace un tiempito, una mujer que se ha dedicado a trabajar de manera muy comprometida con el pueblo afro, con las mujeres en particular, y pues vamos a conocer algo de una de sus tantas actividades, obviamente en consonancia y en relación con el tema que tenemos en la cátedra Norma este semestre. Ella es Norma Tello, egresada del programa de Comunicación y Relaciones Corporativas, pero su vida, mejor dicho, ha dado todas las vueltas del mundo. Vamos a escucharla entonces el día de hoy. Bienvenida. Gracias, Natalia. Buenas tardes, ¿cómo están? Ay, acaban de almorzar. ¿Están cómodas? Desde la hora loquita después del almuerzo. Pues primero, muchas gracias por este espacio. Para mí siempre es muy importante tener la posibilidad de generar estos momentos de conversación y sobre todo hablando de esos temas que son tan cruciales, digamos, en la actualidad. Afortunadamente he cobrado pues como tanta importancia y reverberan con más fuerza. Hablar de mujeres y territorio para mí, digamos, yo simplemente soy una vocera de lo que fue una experiencia o la experiencia de las mujeres de mi territorio. Yo soy nacida en el departamento de Chocó, pues tengo el acento ahí entreverado y el apellido, por eso casi nunca nadie se acuerda que mi apellido es Londoño, como que no casa con Londoño, entonces siempre se recuerdan es el Tello y casi siempre me dicen Norma Tello, pero bueno, Norma Tello se llamaba mi mamá. Y me gusta reivindicarme con mi nombre étnico y cultural, que es Yamita, Nandi Yamita Faray Selassie. Yo soy una mujer rasta, y desde ese lugar también pues como que mis experiencias están asociadas a eso, desde una concepción de lo rasta que yo supongo aquí, que va a ser un poco sorprendente para algunos, porque no es desde el reggae, la marihuana y los pelos del pelo bajo. Entonces, en honor a eso, siempre también ando con la bandera, no sé, ¿alguien reconoce esa bandera que está ahí? Verde, amarillo y rojo. Etiopía, Bolivia también tiene esos colores, Ghana y un montón, otro de países. Y el león en el centro, el león de Judá, de las 12 tribus de Israel, y Haile Selassie Rastafari pertenece a esa tribu de Judá. Entonces, siempre esa es la bandera que enarbolo, porque Etiopía fue el único país, hay otro que no me acuerdo ahorita, también tuvo un periodo de ocupación. Etiopía tuvo un periodo de ocupación, pero nunca fue colonizada. Quiere decir que no hubo intervención ni del idioma, ni de la cultura, y fue, digamos, como que David enfrentándose, ¿cómo es esta cosa? David y Goliat, sí, por ahí. Pues vencieron las tropas de Benito Mussolini, y eso pues es, digamos, una suerte de referente en términos pues como del asunto de la necesidad de mantenerse como independiente tanto mental como espiritual y simbólicamente frente a todos los procesos de la colonización. Pues todo empezó en 1492. Empezamos por ahí, no, me fui muy atrás. Bueno, entonces yo les voy a compartir un poco de dos experiencias, unas experiencias que están compiladas por acá en estos textos que se realizaron con algunas asociaciones étnicas, campesinas y de mujeres allá en el departamento del Chocó, que están asociadas obviamente pues, a estos temas, y por eso hablamos de experiencias, reflexiones, esperanzas, desde la bioculturalidad en las voces de las mujeres urbanas y rurales del Chocó, específicamente hablando del caso de
el Atrato, ¿cierto? Que saben cuál es el río Atrato, ¿verdad? ¿Que está dónde? Allá en el Chocó. ¿En qué parte? En la capital del Chocó es Quibdó, ¿cierto? Y bueno, como somos gente de agua, yo soy de río, yo nací en Condoto. Y voy a hablar un poco como de esa experiencia, porque pues yo llegué acá siendo muy niña, nací en Condoto, y ese río pues es el que le da el nombre al municipio. Ese es uno de los ríos más importantes de la subregión del San Juan. En el Chocó estamos subdivididos en 5 subregiones. La subregión del San Juan, entonces este río desemboca justamente en el San Juan y bueno, parece ser, tiene varias, digamos, como versiones de qué significa la palabra condoto. En el Chocó ustedes han escuchado apartado, chigorodó, esas palabras así, o sea, que terminan en do, significa río, ¿cierto? Entonces allá tenemos tadó, tenemos ocobodó y condoto, como todo ahí muy raro. Entonces, bueno, aparentemente es un vocablo de la etnia catía y significa río turbio. No entiendo pues por qué no está terminado en el dos, ¿cierto? Yo cuando era niña, ese era mi lugar favorito, bueno, todavía sigue siendo mi lugar favorito. Yo a veces me escapaba de la escuela y me iba para el río. Cuando salía de la escuela, me iba para el río. En el río estaban las señoras lavando los platos, lavando la ropa, estábamos nosotros los niños jugando. El juego era subir hasta esa punta de arribita y luego dejarse arrastrar por la corriente o cruzarse el río. Yo sí, lo de cruzarse sí, hasta ya no me dio, pero mi hijo sí que me había un día, la primera vez que lo vi atravesando ese río, porque es un muchacho que nació acá y no creció como con la misma cercanía al entorno como yo. Y el río pues era para mí, el río y el agua, ¿cierto? Entonces en Condoto pues todo gira alrededor del río y el aguacero, ¿cierto? Entonces es como que empieza a llover e inmediatamente me quito la ropa, las chanclas y ¡bum! Se fue para el aguacero. Pero resulta que pues mi papá se vino a trabajar acá y a mí me trajeron a Medellín. Y entonces migraron a Medellín. Fue, ay caramba, ¿y acá dónde está el río? ¿Cierto? Porque sí hay un río, pero ¿cuántas veces van ustedes al río? Por ahí ni pasan, o cuando uno va por la avenida y ya, ¿cierto? Pero no hay como un asunto de una relación con el río, ¿sí? Cuando yo voy al Chocó y llego a Condoto, lo primero que hago, yo doy la maleta, me quito los zapatos y ¡pum! De una vez, ya vengo, voy a saludar al río. Lo primero que hago, presentarle mis honores al río. Lo mismo cuando voy a Quito, lo primero que hago después de que me instalen, no sé qué, es ir a presentarle mis respetos al majestuoso río Atrato. Entonces para mí fue el primer choque, como que bueno, y acá, pues como así, y acá, y entonces el primer aguacero, y ay, no voy a ir a bañar el aguacero, no, porque hace mucho frío, porque se serena, porque obviamente usted acá no puede quitar la ropa y salir como en calzones para la calle a bañarse en el aguacero, como así. Cambio ya, eso es absolutamente normal, incluso los adultos, no es una cosa solamente de los niños, sino que si usted tiene en su casa que en el techo está, el techo tiene el canalete este y sale un chorro grande, hasta la gente grande también se baña ahí en el aguacero y eso es como lo más normal. Entonces para mí, esa ruptura con esa dinámica, siendo muy niña, cuando me trajeron acá a empezar pues y terminé la primaria y todo eso, fue como mi vida antes y después del río. ¿Qué voy a hacer yo acá sin río? ¿Cierto? Entonces, para ponernos un poquito en contexto del por qué es tan importante para nosotros el río, vamos a hablar un poco de qué es el Chocó. Ustedes saben que existe una región que se llama el Chocó biogeográfico, o sea, el Chocó no solo somos el departamento del Chocó, eso lo sabían. Ay, de un año. Bueno, pues, compañero, gracias por ese sí. Bueno, entonces el Chocó biogeográfico, ¿cierto? Es todo este complejo que inicia desde Panamá y va hasta Ecuador, ¿cierto? Incluso llega a meterse un poquitico en una partecita de Perú, como lo pueden ver ahí, ¿cierto? Y ya ven cómo estamos
pues situados en el Chocó, frente pues a Antioquia y los otros departamentos. Acá en Colombia, el Chocó comprende, o la región del Pacífico, y el Chocó biogeográfico comprende entonces el departamento del Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Entonces digamos que en términos no de esta división política y tal, pues somos una región bastante grande y es una región que es conocida en el mundo, ¿cierto? Porque es lo que llaman en estos términos medioambientales como un hotspot, ¿cierto? Como un lugar pues, de alta biodiversidad, etc. Pero se darán cuenta también pues, que estamos sí en la región del Pacífico, pero nosotros también somos Caribe, también. Para el norte, que es ahí donde nos encontramos con Antioquia, estamos conectados también con el Caribe, ¿sí? Entonces eso pues a veces es como que muchas veces hablamos de los territorios, pero ni siquiera nos viene a la cabeza una imagen de eso realmente dónde queda, como cuando uno le pregunta a la gente dónde queda Egipto. ¿Dónde queda Egipto? ¿En qué parte? Norte de África. Por ahí. Una parte está en Asia. Como en el cuerno de África, ¿cierto? Eso, entonces como que se habla de Egipto, pero casi nunca se ubica a Egipto como un país africano, ¿sí? Es un país que está allá en ese continente. O decimos África, ¿y cuántos países tiene África? 50 y... Ay, los profes están de acuerdo. ¿Saben cositas los profes? 54 países hay en África, ¿cierto? Pero dice, ay, África. Ajá, ¿de dónde? ¿De qué parte de África? ¿Dónde ustedes? ¿A qué se está refiriendo cuando dice África? ¿Cierto? Entonces, un poquito de contexto sobre el Chocó, ya pues como entrando así pues como al departamento, somos 32 municipios ahí en ese mapa. No está incluido Belén de Bajira, todavía no han hecho esa tarea, a pesar de que ya, digamos, entre comillas, se resolvió ese asunto de ese litigio o ese conflicto un poco entre Antioquia y Chocó por Belén de Bajira. Pero entonces, bueno, para contextualizar un poco sobre el tema, todo este tema del Chocó, tanto la parte biogeográfica como subregional, pues un complejo ecorregional de alta biodiversidad. Tenemos además diversidad étnica y cultural. Nosotros tenemos 5 pueblos indígenas que están agrupados como en 120 resguardos, y pues cada pueblo además tiene sus respectivos idiomas, lenguas. Están no solamente los Emberá, ¿cierto? Están los Emberá, están los Bauná, los Dula, Emberá Dovida, Emberá Catío, Emberá Chamí, ¿sí? Entonces es bastante la diversidad, digamos, en términos de lo étnico y lo cultural. Por el otro lado, somos alrededor de 600 comunidades negras agrupadas en 70 consejos comunitarios, ¿cierto? Hay unos consejos comunitarios mayores y otros pues que están como asociados a esos consejos comunitarios, y eso es lo que representa como nuestras autoridades étnico-territoriales, porque Colombia es un país que reconoce la diversidad étnica y cultural, al menos pues en el papel lo dice la Constitución, y también eso, digamos, dio o abrió la puerta a que se reconociesen lo que son nuestros derechos étnicos y derechos territoriales, ¿sí? Porque entonces el país como tal se reconoce como un país pluriétnico y multicultural. Por eso nosotros hablamos tantos idiomas, ¿cierto? Como Cusatá. ¿Cómo Cusatá, Natalia? Como Cusatá, y usted me dice Cusatá bien. Eso es lengua palenquera, ¿cierto? Pero si les digo hi, hello, todos estamos supremamente expuestos, interiorizados con los idiomas eurocéntricos, pero lo nuestro es que ni siquiera sabemos que existe, ¿sí? Y tenemos el criol en San Andrés, que no es patuá ni es un inglés mal hecho, como alguna vez dijo alguien por ahí, un inglés deformado. No, no es un inglés deformado, es otro idioma, es criol.
tenemos la lengua palenquera, tenemos pues el embera y tenemos en este país alrededor de 64 lenguas. Y ya están algunas a punto de morir, ya no hay hablantes de estas lenguas, entonces eso es bastante preocupante. Tan solo el 3% restante, o sea, nosotros allá somos actualmente, digamos, antes era un 98, 97% población afrodescendiente, hoy en día con, digamos, una como nueva colonización de personas de afuera, hay aproximadamente un 3% de personas mestizas en el departamento. Y hoy, bueno, como afrodescendientes somos alrededor de un 87%, los indígenas son alrededor de 10%. Entonces, cuando hablamos del Chocó, no solamente es población negra, ¿sí? Cuando hablamos del Chocó también estamos hablando de la población indígena y también de la población mestiza que ya está asentada hace bastante tiempo en el territorio. Pero también, ¿qué pasa en el Chocó? Una situación, una realidad compleja, que me imagino que de eso sí escuchan, porque eso es de lo que más se habla en el Chocó, en el conflicto armado. Bueno, las condiciones geográficas del departamento obviamente favorecen pues un montón de actividades del lo ilegal, entonces todo el tema de la economía de la extracción, todo el tema pues como del tráfico ilegal de armas, también la trata de personas, todo el asunto del narcotráfico, ¿cierto? Entonces todo eso como que confluye allá. Además tenemos grandes yacimientos de oro, de platino, de coltán. Ustedes saben que, digamos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita actualmente en el Congo con el asunto del coltán, entonces como que no estar, ¿cómo se dice eso? No estar al tanto, ¿sí? De lo que son las realidades de nuestros territorios, pues también pone en riesgo no solamente a esos territorios, sino al país en general, ¿cierto? Entonces resulta que, bueno, vamos a hablar un poco, si ya, ahora situarnos en el atrato, ¿cierto? Pues, un río con derechos. ¿Sabían que el río Atrato es considerado un sujeto de derechos? ¿Eso alguien lo sabía? De ahí alcen la mano. ¿Que habían escuchado hablar de eso? Si hay una sentencia alrededor de eso, la sentencia T 622 de 2016 dice que el atrato tiene derechos. Entonces es como si fuese un ser vivo, ¿sí? Y obviamente pues ¿cómo se llegó a este asunto? ¿Cómo se llegó a este tema de la sentencia? Lo primero es volver al contexto del reconocimiento de la presencia de la población afrodescendiente en el territorio. Sí, en 1991 es cuando por primera vez Colombia reconoce en la Constitución la presencia de las comunidades negras, ¿sí? Porque antes lo que se decía era que esos eran terrenos baldíos, entonces la gente empezó a decir, pero venga, ¿cómo así? Nosotros hemos vivido acá toda la vida, ¿cómo van a decir que son terrenos baldíos y nosotros estamos aquí? Pero hasta la Constitución del 91 Colombia no reconocía su diversidad, entonces si usted es una persona negra, indígena, gitana, usted pues le daban una cédula, pero pues no se reconocía en sí que había, digamos, una importancia en la diferenciación cultural, no solamente por su aspecto físico, sino también por su procedencia y demás. Entonces, con este tema del reconocimiento de la presencia de la población negra en el país, las comunidades protagonizan también una lucha que se convierte en posteriormente una ley, que es la Ley 70 de 1993 o la Ley de Comunidades Negras. Y esta ley lo que da es un reconocimiento a nuestra presencia, a nuestra existencia en esos territorios y también un reconocimiento a la propiedad de esos territorios. Es como que hemos estado ahí toda la vida, ¿sí? Entonces como que, pues, a son de que el Estado dice que esos son tierras baldías. Entonces se reconoce la presencia de la población negra y además del relacionamiento que nosotros en conjunto con los indígenas empezamos a tejer en el territorio como tal. Entonces,
En esa época, años 90, ¿cierto? Empieza como a recrudecerse el asunto del conflicto, de todo el tema del narcotráfico, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en el 96, más o menos, 97, hubo una de las desplazamientos más pues, terroríficos en Río Sucio, ¿cierto? Entonces la gente empezó a llegar a Quibdó, y eso lo recuerdo, después hice un trabajo que les voy a hablar más adelante sobre eso, lo recuerdo mucho porque es como que empieza a este fenómeno de desplazamiento forzado a establecerse fuertemente en la ciudad, y eso obviamente empieza a cambiar también la dinámica de Quibdó como ciudad, porque cuando nosotros pensamos en las regiones, pensamos que las regiones son lo rural, todas las regiones, y no, pues también Quibdó es la capital, entonces hay una dinámica así, obviamente mucho más cercana a lo rural y a lo campesino, pero Quibdó es la ciudad. Entonces cuando empieza la gente a llegar de otros territorios, de allá, de los ríos, de las cuencas, del río arriba, río abajo, del medio, pues eso empieza a cambiar también la dinámica de la ciudad en muchos sentidos. Entonces como que durante todos esos años, desde los 90 hasta el 2000, era constantemente el asunto de las tomas, era constantemente el asunto de masacres y demás, y eso hizo que durante 7 años se perdiera la navegabilidad por el atraco, porque los grupos armados, al margen de la ley, establecían como unos retenes por todo el río, y entonces era absolutamente pues como peligroso navegar por el río, y básicamente ya lo que tocó fue como una especie de, pues yo lo llamo como ese primer gran confinamiento que vivimos en el territorio, porque pues no se podía navegar por el río. Y si se alcanza a ver la imagen, yo no sé si se está viendo bien, si la luz si permite ver bien la imagen, si se alcanza pues como a ver, o se puede apagar como que pues miren que la trata pues básicamente es por todo el territorio, o sea, está conectado con absolutamente todo. Entonces pues fue una época bastante difícil para la región. Entonces en 2003 se crea una iniciativa que se llamó Atrateando, que fue pues como una especie de peregrinación, lo llamaron como la peregrinación por la vida y por la paz, que fue un recorrido desde Quibdó a Turbo durante 6 días, pues, conformado por varias pues, entidades, ¿cierto? Pues la pastoral, entidades étnico-territoriales, organizaciones afro, organizaciones indígenas, consejos comunitarios, líderes comunitarios, la Defensoría del Pueblo. Y gracias a esta iniciativa, pues que era como un reclamo, era como, bueno, pues no podemos seguir en esta situación porque pues, que nos corten la navegabilidad. Pero no la primera vez en la historia que se le corta la navegabilidad al río. De hecho, Atrato es como el nombre real del río no es Atrato, fue una cosa que surgió en tiempos de la colonización, porque justamente se termina la trata por el atrato, entonces por eso le pusieron ese nombre, pero en realidad los nativos anteriormente lo conocían como el Darién o el Gran Canal del Darién, incluso Chocó también le llamaban. Entonces, gracias pues a esta iniciativa se recupera un poco la tranquilidad, se recupera un poco como la navegabilidad por el río, y después de esa época, igual siguen como los problemas, ¿no? A pesar de eso, a pesar de esta iniciativa, igual el conflicto seguía generando afectaciones a las comunidades, y en 2014 la Defensoría del Pueblo decreta la crisis humanitaria y ambiental en el departamento del Chocó. ¿Sí? Entonces, bueno, todo un despliegue, yo recuerdo todo el despliegue, los noticieros, el defensor allá en Quibdó, y bueno, recorriendo la trata por aquí, por allá, que sí, que la defensa de la vida, y bueno, no seguir afectando la vida a las comunidades. Y a partir de eso se crea una agenda regional e interétnica por la paz.
¿cierto? Que era en pro de la superación del conflicto armado y la consolidación de la justicia social y étnica en la región. En esto las mujeres jugaron un papel muy importante, porque las mujeres, digamos, mientras los hombres están casi siempre, digamos, como históricamente hemos tenido como esos roles, esa diferenciación de roles, entonces los hombres están en lo público como líderes, conversando con las otras autoridades, con las autoridades étnicas, con las autoridades gubernamentales, etcétera. Pues las mujeres se quedan, digamos, no que se quedan, sino que asumen, como lo han tenido siempre, ese papel fundamental y crucial de ser las cohesionadoras de la comunidad, ¿cierto? Sin embargo, como que en todas estas afectaciones y la forma como el patriarcado atraviesa todas las dinámicas sociales, empieza esto lastimosamente a generar también unas tensiones alrededor de las comunidades, porque era como que una cierta hostilidad hacia las mujeres cuando las mujeres empezaron a decir que ellas también necesitaban que sus voces fueran escuchadas en esos contextos, porque teniendo en cuenta el rol que han tenido en la comunidad, no solamente como cuidadoras y encargadas de los oficios domésticos y las labores de cuidado de las familias, sino también como preservadoras de la cultura, porque sus conocimientos, digamos, para el tema de la alimentación, por ejemplo, implicaba un conocimiento muy profundo del territorio en términos de las plantas, en términos de las frutas, en términos de, pues, como con todos los recursos alimenticios que nos da el territorio, entonces ser muy conocedoras de esos temas, pero también desde como ese espíritu de la protección de la vida, ¿cierto? De salvaguardar entonces como que las dinámicas de las comunidades no se perdieran, porque el miedo era justamente que las dinámicas del conflicto siguieran generando como esta devastación en términos del tejido social. Yo recuerdo, digamos, yo en los primeros años de infancia míos obviamente fueron allá en el Chocó, y yo recuerdo, por ejemplo, estamos bañando en el río, en el aguacero, no sé qué, hasta que llegaba alguien, de alguna parte salía alguien como que viene a la orilla, entonces todo el mundo salía a resguardarse en sus casas y el pueblo se quedaba absolutamente solo, y eso eran 2-3 días donde nadie salía de la casa y era el absoluto miedo. Cuando hubo épocas en las que en mi pueblo o en Quibdó, por ejemplo, las puertas de las casas no se cerraban ni para dormir, la puerta de la casa estaba abierta todo el tiempo, ¿sí? No había ningún problema de nada, nadie iba a entrar a ninguna parte a robarse nada, ese tipo de situaciones no ocurrían. Entonces, como que esa preocupación, digamos, para las mujeres era fundamental porque estaban cumpliendo ese papel en la comunidad. Entonces, decidieron embarcarse, mire que ese es un término que está muy asociado, ¿cierto?, a andar en las aguas, andar en el río. Hoy día que tengo pues como estas herramientas, me encanta reconocer la forma como jugamos con el lenguaje, porque cuando yo era pequeña yo no entendía cuando le decían a uno, ¿usted por qué se embarcó en esa? Y era como que ¿usted por qué se encartó con tal cosa? Luego, ahora de grandes que voy a entender que estamos asociados justamente a toda la dinámica que tiene que ver con el río, porque nuestros ríos son también nuestros medios pues nuestras vías de comunicación, digamos en términos de transporte. Entonces, ¿qué sucede? En este contexto, ¿cierto?, las mujeres, los líderes, las autoridades, con esta situación de lo que estaba ocurriendo en el departamento del Chocó, en el seno de una actividad, de una acción pedagógica de formación a comunidades de este centro de estudios sociales que se llama Tierra Digna, y una entidad étnico-territorial que se llama el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que es el FISH, están haciendo un diplomado de fortalecimiento a las organizaciones étnico-territoriales, digamos, como para darle herramientas jurídicas a la gente para que pudiesen defender sus derechos socioambientales.
dado que la dinámica del conflicto estaba generando precisamente pues, como un montón de alteraciones en pues, la existencia del territorio, de la comunidad como tal, porque pues además del tema del conflicto está el asunto de la extracción ilegal, entonces está el asunto de la contaminación del río por el tema del mercurio y de todos estos ¿cómo se dice eso? Elementos que se utilizan para el asunto del río y pues la extracción del oro y la extracción de metales, pues claro, el asunto de la deforestación, entonces la sedimentación de los ríos, bla, bla, bla. Y entonces decide Tierra Digna con el FIT, dice, bueno, vamos a hacer entonces darle herramientas a la gente para que sepan defender y conocer sus derechos. Entonces esta primera edición de ese diplomado se hizo en una de las consejos comunitarios que es ASCOBA, que es la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Trato, ¿cierto? Entonces allá es donde comienza como esta experiencia y precisamente ahí, en esta labor pedagógica, en este trabajo, es cuando se ve tan palpable en los testimonios de la gente que el río representa absolutamente todo, es la esencia de la comunidad. En el río es donde el río es el que provee pues, el agua que es para el consumo, el río es donde lavamos nuestras cosas, donde nos bañamos, el río también tiene una relación con nuestra espiritualidad. En el río es donde se hacen algunos rituales cuando se va a ganar. El río es donde también la primera menstruación de las niñas, ahí es donde ocurre como ese primer encuentro con este momento de este encuentro con las nociones de lo femenino en la cosmovisión indígena también. El río es el espacio cultural, allá es donde los niños van a jugar, allá es donde vamos a pasar la tarde, a escuchar música, etcétera, etcétera. Entonces, para esta comunidad, digamos, era absolutamente importante defender o embarcarse en esa tarea de defender la dinámica del río. Esto también aquí pues se palpa la presencia y el rol fundamental de las mujeres como estas articuladoras del territorio, como estas portadoras de la memoria y de la identidad. Yo les voy a compartir por aquí. Se me había olvidado que iba a poner este videito. Vamos a buscarlo por acá. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó cómo se llama. Las guardianas de la trata. Guardianes de la galaxia, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Ingrid. ¿Tu equipo de TI está constantemente apagando incendios? Pues adelántate al caos con la inteligencia artificial. Pero yo siempre he dicho que desde nacimiento somos guardianes del río, porque nosotros, como hemos vivido todo el tiempo en nuestro río, somos los encargados de cuidarlo, de protegerlo, de estar allí con él y de tener en cuenta la importancia que ese río o que tiene el río para cada uno de nosotros. Creo que uno se queda corto para nosotros, como hemos vivido todo el tiempo en nuestro río, somos los encargados de cuidarlo, de protegerlo, de estar allí con él y de tener en cuenta la importancia que ese río o que tiene el río para cada uno de nosotros. Creo que uno se queda corto para decir cuál es la conexión que como mujeres principalmente tenemos
con el río, porque el río nos ofrece mucho, nos brinda todo, desde que nacemos, prácticamente nacemos en el río, nos da la oportunidad de podernos alimentar, de ir a buscar el sustento diario, de realizar nuestras actividades, de poder aprender allí en el río. Es como poderle transmitir a la gente lo importante que es darle a conocer cuáles son los derechos que tiene el río, porque decimos, siempre hemos dicho el río tiene vida, pero cuando ya la Corte Constitucional dice hay estos derechos, entonces nosotros decimos, bueno, sigue la gente afirmando tiene vida, porque el que se le da derecho es porque tiene vida. Y porque ¿Cómo? Ahorita, ¿cómo vuelvo a la...? No veo o siempre. Ahí va. Bueno, la compañera que estaba ahí hablando, ella hizo parte de este proceso de formación que después, posteriormente, tuvo también como un capítulo desarrollado por ONU Mujeres y por ONU Medio Ambiente. Ve, pero yo no lo veo acá. Allá. Ay, no. Acá no me sale. Entonces, bueno, estas son las organizaciones que decidieron pues como embarcarse en esta tarea de poner una tutela. ¿Y qué quería esa tutela? Es decir, nosotros queremos que defiendan al río, que nos ayuden a proteger al río, que no siga pasando lo que está pasando con el río. Son ASCOA, que es la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, FISH, que es el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, COCOMASIA, que es el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, y COCOMOPOCA, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina y Popular del Atrato. Me encantan los nombres y sobre todo los logos. Me encanta, o sea, es como tan genuino, tan propio, tan del territorio, que muestra obviamente que son, pues que es su vida, ¿cierto? Que es su vida lo que está en juego, digamos, ahí, con este asunto de la defensa del río, y por lo cual decidieron embarcarse en esta tarea de hacer que el atrato fuese considerado un sujeto de derechos. ¿Cómo comenzó entonces el litigio? Entonces, estas organizaciones se agrupan, entonces comienza como todo el trabajo de articulación para entonces, digamos, planear cuál iba a ser la estrategia, etc. Y se presenta pues ante la justicia colombiana, obviamente pues este primer intento a través de la tutela, y obtienen 2 fallos adversos en primera y segunda instancia. La justicia lo que decía es como que yo, es que a mí no me parece que seamos nosotros los que tengamos que hacer eso, entonces pues no sé, sigan buscando como por otro lado. Entonces la gente dice, bueno, pues entonces vamos a la Corte Constitucional de una. Y ahí se genera un hecho sin precedentes, es que por primera vez una delegación de la Corte Constitucional viaja al departamento de Chocó y van a conocer el río, ¿cierto? Porque al principio, como que cuando estas asociaciones campesinas llegaron, era como que, pero ustedes de qué están hablando, ¿cómo así? Porque ellos hablaban de qué, cosas como, lo que pasa es que mi ombligo está enterrado allá en mi territorio, y como que, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos esta práctica que lastimosamente se ha perdido, se ha venido perdiendo, que se llama el ombligado. Entonces, las personas que son obligadas es que cuando nacen, en el momento pues, del parto, el cordón umbilical y la placenta de la mamá se entierran ahí en el territorio. Normalmente es en el patio de la casa o en el jardín donde tengan pues como ahí donde está su hábitat, y eso es un asunto de una conexión espiritual, cultural muy fuerte con el territorio. Entonces, como cuando estas personas iban a decir, no, pero es que cómo no van a defender la tierra, vea que es que mi ombligo está enterrado ahí al lado del atrato, entonces yo no necesito que ustedes me lo protejan. Entonces, imagínense pues la gente de la Corte Constitucional,
¿Esto qué significa? ¿Sí? Entonces, ellos conocen la dinámica del departamento, conocen obviamente la importancia que tiene para la gente el río, ¿sí? Todo lo que... En el río ocurre absolutamente todo. En el río ocurren las primeras historias de amor, en el río son las rumbas, en el río es el irse a relajar un rato, después a ver el atardecer. Pues, no sé si quién ha ido aquí, yo había visto los atardeceres en el malecón, que son absolutamente hermosos, y es simplemente el espectáculo de uno irse a sentar a contemplar el río. También reciben entonces, empiezan a alzar la voz y reciben pues el apoyo de instancias académicas, universidades, ONG, centros de investigación, y ya en mayo de 2017 se publica la sentencia de 622 de 2016 que reconoce entonces al atrato como un sujeto de derechos. ¿Cuál es el fundamento central de este reconocimiento? Desafiar la idea de que hay que dominar la naturaleza. Y es aquí, en este contexto, donde por primera vez la Corte menciona el asunto de los derechos bioculturales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo contempla o cómo lo dice la sentencia, ¿cierto? Habla de la interdependencia entre naturaleza y el ser humano, propia del paradigma ecocéntrico, que busca establecer los derechos bioculturales como un marco jurídico de protección para aquellas comunidades cuyas formas de vida están determinadas por los fuertes vínculos espirituales y culturales que sostienen con sus tierras tradicionales. Lo anterior en aras de proteger la administración que hacen de ellas y de sus recursos, y en esa medida salvaguardar de manera conjunta tanto la biodiversidad presente en sus territorios como sus propias culturas. Y quiero mostrarles por acá, creo que aquí mismo está. Ay, pero ¿por qué no lo puedo ver acá? ¿Me ayudas, por favor? No veo acá para poder buscar el... ¿Cuál? Ah, sí. Sí, a ver si cae eso. Aquí yo... Nosotros somos los que cuidamos del río, porque el río no se cuida, el río no tiene boca, el río no habla, el río no se mueve, pero nosotros hablamos por él. Entonces, es importante porque allí está la fuerza de nosotros, el agua. Ana Rosa vive a orillas del río Atrato, en el municipio de Bojayá. Su amor por el río es contagioso y es el motor para trabajar en beneficio del ecosistema y su comunidad. En este episodio, Ana Rosa nos contará algunas experiencias de las comunidades que están en relación directa y constante con el río. Y además conoceremos algunos de los misterios del río que han sido contados por generaciones. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Guardianas de los Ríos. Yo soy Ana Rosa Lidia Cuesta y soy guardiana del río Atrato. Soy de la zona 7, mi comunidad se llama San José de la Calle, que era dentro del municipio de Bojayá. Y aquí hago parte del área de género de Tocomacia. Imagina por un momento si el río manifestara sus emociones. Ana Rosa nos contó lo que sucede cuando el río está contento o enojado. Primero me haga acordar que me hace llorar. El río cuando está feliz, sucede que mi mamá antes, cuando nosotros éramos jóvenes, ella
música del río nunca se me olvida. Y eso es como un zumbido así. Escucha uno como un naón. Y eso uno se le va al corazón. Y cuando está bravo también tiene esos ruidos porque cuando está crecido. Él viene porque lo que suena el río. Bueno, ahí está para que lo escuchen ese podcast. Ese capítulo de Ana Rosa es maravilloso porque además ella cuenta como con una particularidad y como con ese amor, obviamente, por el territorio. Y bueno, entonces obviamente pues entienden que estas experiencias a través de estos momentos de formación en asuntos de derechos étnicos, derechos territoriales, y de brindarle a la gente herramientas para que pudiesen defender entonces su territorio frente a todos estos conflictos socioambientales que generan la deforestación, la minería ilegal, todo el asunto de también el paso. Ahorita con el tema de la migración, por ejemplo, hay una gran problemática en Acandí con todo el tema de la gente que busca para irse por el tapón del Darién. Entonces sí, es como reconocer esa relación, esa importancia que tiene para nosotros, para la cultura, para la forma de vida, ¿sí? Sobre todo nosotras las comunidades ribereñas. Y me hace a mí volver también como a mi infancia, cuando yo era niña. Mi mamá vivía, pues trabajaba en un pueblo que se llama Ismina. Para ese entonces no existía la carretera entre Ismina y Condoto, entonces pues la vía de transporte era fluvial. Y yo recuerdo que en las ocasiones en las que me llevaban a Ismina y luego teníamos que regresar a Condoto y se llegaba la noche, es como, es súper natural, o sea, a nadie le da miedo ir en el agua a esa hora, oscuro, escuchando los sonidos, no sé, yo recuerdo con mucha potencia el sonido del canalete entrando en el agua y luego tocando las piedras. Llega un punto en el que, dependiendo de la época del año, si el río está seco, si el río está grande, hay unos puntos donde uno se tiene que bajar y está completamente oscuro. O sea, ¿cómo el lanchero sabe dónde? Y pues uno se baja con plena confianza, sin temor, y sí, se escucha. Y yo recuerdo también que escuchaba ese sonido, ese canto del río por las noches. Entonces la Corte hace este reconocimiento sin precedentes. Ya hay otros 3 ríos a nivel mundial reconocidos como sujetos de derecho. Uno fue en la India, no recuerdo ahorita el nombre, pero lastimosamente como en el 2017 perdió la facultad. No recuerdo exactamente por qué fue el asunto, pero no es la primera vez que se reconoce a un río como un sujeto de derechos, pero sí fue un asunto sin precedentes para Colombia. Entonces, a partir de esta sentencia se crea una comisión o un colectivo que se llaman los Guardianes de la Trata, que es una comisión de guardianes del río que está conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo y por una representación de algo que se llama el Cuerpo Colegiado de Guardianes de la Trata, que son 14 organizaciones, entre ellas obviamente estas 4 primeras que fueron las pioneras como de todo el litigio y todo el asunto, y pues otras como la OREWA, las organizaciones indígenas, que en un principio las organizaciones indígenas no quisieron participar directamente como en el proceso del litigio, porque pues ellas están, digamos, contempladas dentro del foro interétnico. Pero siempre se garantizó que la voz de las comunidades indígenas también, obviamente, se resaltara en todo el asunto, en todo el proceso. También en la experiencia de trabajar con las parteras y los parteros en el Chocó, la red de parteras y parteros del Chocó, su lema es como asistentes del milagro de la vida. Da cuenta de estos relatos, de estas experiencias alrededor de la relación de las personas con el entorno, con su territorio. Entonces yo recuerdo mucho, en alguna oportunidad se hizo también, la red de parteras hace cada año un encuentro de parteros y parteras, vienen de todas las regiones, de todas las 5 subregiones del Chocó,
y hacen un encuentro, normalmente es en Quibdó, en sus alrededores, y recuerdo a una partera muy especial, particularmente porque cuando estábamos haciendo el trabajo con ellas y con ellos, bueno, vamos a hacer aquí un trabajo entre todos colectivamente, vamos a ver qué necesitan para que vamos a gestionar unos kits de partería. Y se levanta esa señora y empieza a decir, bueno, yo necesito un machete, yo necesito unas botas, yo necesito una linterna. Y todo el mundo como que, ¿cómo así? Y pues pensábamos que nos iban a decir implementos pues como de cosas de alcohol, algodón y no sé qué. Y decía, no, porque es que como si la parturienta está por allá en el andaje de no sé dónde y entonces a mí me toca arrancar a mitad de noche, yo tengo que echar camino y ir con el machete. Entonces como que, bueno, madre, claro, obvio, ¿cierto? Desde su realidad, desde su contexto, ella necesita esas herramientas, ¿sí? Y además la recuerdo mucho a ella porque ella decía que a ella los pajaritos eran los que le avisaban cuando ya las mujeres iban a parir. Entonces eso a mí me parecía como wow. Y decir, claro, los pajaritos, cuando ellos empiezan a cantar de determinada manera, yo sé que la parturienta está en peligro. Si ellos empiezan a cantar a determinada hora, yo sé que ya está dilatando, tal. Entonces mira cómo realmente sí existe una relación más allá del simple bienestar que se podría decir por encima. Y con estas mujeres, este es otro grupo que se llama las Desgraciadas del Amor. Ellas son un grupo de mujeres que se conformó a partir de un proceso terapéutico por ser mujeres que fueron víctimas de distintas formas de violencia en el marco del conflicto armado, que estaban en la ciudad de Quibdó precisamente por el asunto del desplazamiento. Entonces se hizo un trabajo terapéutico con ellas bajo 5 modalidades: danza, tejido, mandalas, psicoterapia y otras, biodanza y otras herramientas. Y luego, digamos, yo entré ahí como a hacer un asunto, una compilación, una sistematización de cuáles habían sido las herramientas para ellas en términos de la recuperación, pues como por esos momentos traumáticos. Y resulta que ellas manifestaban que lo que más, digamos, que les ayudaba de manera terapéutica era recordar su pasado antes de que el conflicto entrara en sus comunidades, recordar cómo se bañaban en el río, cómo era compartir, cómo era la vivencia, digamos, en el entorno, cómo era esa relación con el vecino, con la vecina, y de compartir esos escenarios o esas experiencias con otras mujeres también era bastante terapéutico para ellas. Entonces, entrevistándolas, pues digamos como que ahí vemos el testimonio de Crucelia. Crucelia no es la señora de la foto, es otra. Pero esta historia de Crucelia me marcó particularmente porque es una mujer, Crucelia, que me impactó muchísimo, porque ella, además del asunto del desplazamiento y la violencia por el asunto del conflicto, vivía una violencia por parte de su esposo. Él la maltrataba muchísimo, le pegaba mucho, porque sí, porque no, porque también. Y Crucelia quedó como con un trauma, con un asunto de estrés postraumático, porque el señor le exigía que ella antes de las 3 de la tarde tenía que estar en la casa sí o sí. Lo que fuera, porque él llegaba a esa hora, a las 3, ella tenía que estar a las 3 de la tarde. Entonces Crucelia salía a la calle, cuando yo la entrevisté, el señor se había muerto hace 3 años, y eso fue hace unos 6 años más o menos. Y ella todavía le daba miedo estar en la calle. O sea, solo el hecho de salir de su casa le daba miedo. Y ella decía, a mí me da mucha tristeza porque yo quiero disfrutar otras cosas, yo quiero salir, yo quiero ir al malecón, yo quiero ir pues, al mercado a comprar los víveres, y cuando salgo y lo hago, no lo hago pues no lo disfruto porque siempre tengo miedo y quiero regresar, a pesar de que el señor ya lleva 3 años de fallecido.
Pero cuando en la entrevista ella contaba que lo que más le gustaba era recordar cuando era niña, que iba al río, que jugaba, pues que el río era absolutamente fundamental para ella. Entonces, antes de conocer a su esposo, a ella le gustaba mucho, justamente ya estando en Quibdó, ir a sentarse a ver el río en el malecón, pero el asunto de la violencia la había dejado pues con ese trabajo. Entonces, fue para mí esto muy importante entender también de cómo esa relación con el entorno y este asunto de la sostenibilidad es algo que no solamente se entiende desde los asuntos prácticos o técnicos, desde los asuntos teóricos, desde los asuntos académicos, desde la conceptualización, sino también de lo importante que es la relación que tengo yo como ser humano con ese espacio, con ese entorno, bien sea en el campo, bien sea en la ciudad, que establezco una relación, pues está, como lo dice el tema de los derechos bioculturales, también esa interrelación, ¿no? Que va más allá, ¿sí? que también trasciende lo espiritual, que trasciende también lo religioso y atraviesa incluso pues, por lo mágico. Y entonces esta es pues, como la experiencia con este trabajo con las mujeres. Espero que a partir de estos relatos surjan algunas preguntas, comentarios que podamos compartir en este. Entonces, muchísimas gracias. Ya, nos vemos. Pues una cosita para quienes alcanzaron a ver el video de las chicas al inicio. Ellas son una agrupación, pues no son un grupo como tal, el grupo como tal son las Prietas, que son dos de ellas de las primeras que inician a rapear. Ellas son pues, como las únicas mujeres que están en la escena del rap en Chocó y deciden hacer como esta colaboración entre todas ellas. Y hacen este video y precisamente pues como pueden ver ahí la importancia de la naturaleza, pues de estar en el entorno, ¿cierto? Lo hacen justamente en el agua, hay una canoa, están las flores, está el río, y es porque todo lo que tiene que ver con lo ritualístico, con lo identitario, con esa fuerza que nos da, digamos, de alguna manera, como que no sé, nosotros allá tenemos como un dicho, es como somos gente de agua, porque es como que a nosotros no nos espanta un aguacero o el aguacero no, digamos como que se le respeta, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo que recién yo me fui a vivir al Chocó, digamos ya después de me crié y todo esto por acá, hace unos años estuve pues allá como radicada y me fui con mi hijo, tenía en ese entonces 5 años y yo recuerdo que ya lo había 5 o 6 años. Me matriculado en el colegio y un día amaneció así con un aguacero, pero de esos madres, va a caer el cielo. Y yo súper estresada salgo con una sombrilla a buscar un taxi porque por el teléfono nada y no sé qué. Y la señora donde yo vivía, que es la mamá de quien fue mi mejor amigo, hace ya 10 años, se queda mirándome y me dice como, así como toda como, ¿y usted cuál es el afán que tiene de salir a mojar a ese muchacho? Y yo como que, ¿cómo así? Tiene que ir al colegio, entrar a las 7. No, aquí ninguna mamá va a salir a mojar a su hijo y en el colegio no va a pasar absolutamente nada porque todo el mundo sabe que está lloviendo y con este aguacero uno no sale a mojarse. Yo como que, rayos. En cambio acá uno es con él. Llueve, truene o relampaguee, usted tiene que llegar como sea, va usted con acra, va a circular sur, todo así. Allá no, eso es una dinámica completamente distinta. No hay ningún problema salir a rumbear y la gente con su paraguas, rumbeando
limpiando y pues la sombrilla en la calle, eso no pasa nada. Es muy distinto a como lo viví, digamos, yo acá. Ya hoy día, después de años de estar acá, he visto cómo la ciudad se ha transformado por mucha influencia, especialmente en la interrelación, en la correlación con personas afro que vienen de distintos territorios, tanto del Chocó como del Urabá. Como la ciudad, digamos, por ejemplo, en la época, pues en los 80, 90 que yo crecí, Medellín era rock y puro rock, y Medellín era la ciudad rockera, ¿no, Natalia? Rockera, punkera, ¿sí o qué? Y ahorita el reggaetón es el mainstream aquí, y a mí todavía me sigue causando ruido porque es como que esos ritmos que son obviamente de raíces afro, que surgen en contextos de comunidades afro empobrecidas, marginalizadas, pero que están en relación con el río y con el mar, porque a nosotros nos llega la música de Jamaica, de Panamá, etcétera, justamente por el río y por el mar. Para mí es como esto cómo pasó, ¿sí? Como que esto de dónde vino y cuál es la conexión que le encuentran. Sí, precisamente los ritmos caribeños están asociados al ritmo de las olas, están asociados al tambor africano, están asociados al canto de los ríos. Entonces, sí he notado cómo la ciudad se ha transformado muchísimo, pero no veo cómo, a pesar de que hay como esta influencia, no veo esa interrelación ni esa compenetración con el entorno. O sea, no veo como ese comprenderse parte de qué es lo que pasa con nosotros, digamos, en el territorio, que es que nosotros sabemos que la naturaleza, nosotros no vamos a dominar a la naturaleza, ni vamos cambiándole el cauce a los ríos porque por aquí hay que poner una carretera. Es todo al contrario, es como que primero se tiene en consideración el territorio como tal, lo que pasa ahí. Entonces, por ejemplo, como hablaba la señora Ana Rosa, o sea, usted sabe que hay unos momentos en el día donde usted no puede ir al río, o donde usted no puede salir, porque el río, y la gente habla en esos términos, el río se va a enojar, el río va a tal cosa, o el sol, ese sol está diciendo que no vaya para la calle, o esta lluvia nos está diciendo que tal vaina, y cuando no hacemos caso, efectivamente ocurren cosas pues, que inesperadas, pues, porque precisamente creemos que no hay un valor en esa sabiduría y en esos saberes ancestrales. Entonces es como que además también eso me generaba como la incomodidad un poco. Recuerdo cuando empecé a trabajar con las compañeras de mujeres y algunas llegaban, digamos, como con estas posturas muy desde el feminismo, como que no, hay que cambiarles ese discurso de que no pueden seguir siendo que cuidar a la familia y tener hijos y no sé qué. ¿Pero por qué? Si eso es parte de su esencia y de su identidad, entender la maternidad no desde la lógica occidental del sometimiento, sino al contrario, tiene mucho que ver con un asunto de preservación. Incluso es un asunto que está muy asociado a la valía de la vida misma. O sea, amo y valoro tanto y me gusta tanto mi vida, la vida mía, y de todo este clan al que pertenezco, que quiero que siga, ¿cómo se dice? Que perdure, que perviva. Obviamente sí hay que, digamos, generar las reflexiones, incorporar las reflexiones en términos de las condiciones socioculturales y políticas actuales de tener 11 hijos como mi abuela, ¿cierto? Hoy día sí es como fue más chica. No. Entonces es como amiga, no. Entonces sí es hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, pero sin que atropelle, obviamente, como esas dinámicas propias y que tienen que ver con los derechos étnicos, territoriales y bioculturales. Ahora sí voy a contar a Elena. De pronto alguien que está interesado. David. Hola. Yo quería preguntar, pues básicamente que todo este tema de que el río sea un sujeto de derechos, pues cómo han hecho como para expandir toda esa noción hacia el resto de las personas del Chocó y de los departamentos aledaños, pues que va
pues sí, y que han pensado en el futuro con ese sujeto de derechos del río en este momento. Sí, básicamente la comisión se encarga, digamos, ellos manejan varios procesos, con niños, con jóvenes, con mujeres y con personas adultas. Entonces hay constante formación, hay constante capacitación, pero hay también un asunto de hacer temas de incidencia, y de hecho no solamente el atraco es considerado sujeto de derecho actualmente en Colombia, también en Cauca, ¿cierto? Entonces mira que sí ha logrado generar incidencia incluso fuera del departamento. Sí es una labor que es muy dura, precisamente porque a pesar de todos los esfuerzos y todo lo que sea, las intervenciones que se hacen en el departamento, el conflicto armado sigue muy presente, los grupos armados siguen muy presentes, y eso obviamente dificulta muchísimo el accionar para salirse. Precisamente ayer estaba hablando, estaba tratando de encontrar a Ana en Quibdó. Llegué a mandar un audio porque ella es muy rico, es muy chistosa. Entonces ella es de Bojayá, pero ya está ahorita radicada en Quibdó y hace parte de la Comisión de Género de la Pocomacia. Y estaba pues con el compañero con el que estaba hablando allá de Bojayá, me dice: no, manita, es que mira que hace rato que los guardianes no están haciendo nada por acá, como que casi todo se concentra en Quibdó, ¿cierto? Pero es porque las otras zonas hoy en día lastimosamente otra vez están siendo zonas rojas, ¿sí? Entonces para el San Juan muchas veces toca irse más para el San Juan, porque todo lo que tiene que ver con el atrato está otra vez súper complicado en términos de orden público, y eso restringe bastante. También, bueno, ahora por ejemplo con el tema del cierre de USAID, muchos proyectos se quedaron porque la agencia allá sí hacía bastante intervención en términos de formación de colectivos de jóvenes, para la danza, para la no sé qué, y entre ellos también había varios procesos que tenían que ver con los guardianes y con las guardianas de la trata. Entonces muchas agencias internacionales, sí, que uno sí de alguna manera cuestiona un poco como la presencia de las agencias, porque alrededor de ese asunto, por ejemplo, de las guardianas del atrato, hay alrededor de 26 entidades involucradas, ¿cierto? Y los guardianes tienen la función de estar atentos a que esas 26 entidades involucradas realmente sí cumplan con lo que dice la sentencia que se supone que tienen que hacer para proteger al río. Pero son colectivos de mujeres y de hombres y de niños y de jóvenes que no tienen realmente, pues, digamos, la formación la han venido adquiriendo, pero también se necesitan recursos en términos de lo económico, recursos en términos también pues como de infraestructura y demás, para poder hacer realmente un trabajo de incidencia. Pero mientras la presencia del conflicto, de los grupos armados sigue ahí vigente, eso es una gran limitante. Entonces, a futuro, ¿qué se espera? Que haya paz. Así suene, pues no es hablar del discurso de la paz total y todo eso, pero sí hablar de la recuperación de nuestro territorio en términos de eso, ¿cierto? De que algún día la violencia salga de allá, porque además es que como el departamento está ubicado, como permite ser un corredor para tráfico de armas, incluso para entrenamiento militar, etcétera, entonces es, mejor dicho, muy difícil querer salir de allá. Entonces es bastante complejo por ese lado. Bueno, yo quería mencionar, o pues darte como las gracias y hacer reconocimiento, porque pues creo que es un referente nacional, o sea, lo que sucede con el río y lo que sucede en el Chocó, sí, con el río Ortato, pues es un referente que yo lo vi desde el Casanare, y desde el Casanare allá ya nos dijimos, mira, hay un referente de una protección a un cauce, pues que allá también somos como con esta línea del agua y de la tierra. Pero también sé que es un referente para el Putumayo y para la Amazonía, que son otras de las regiones en donde estamos viviendo, digamos, lo que es ser una región y no ser el centro, no ser la montaña en el país.
a eso pues quisiera contar que hay personas que tanto de aquí de Antioquia que tienen la experiencia con la cercanía que han tenido allá, están en lugares como en Puerto Gaitán, que está Giovanni Salazar Palacio, que también trabajó mucho en el Chocó, apuntando a preservar en este momento lo que es la sabana de la Orinoquía colombiana, los llanos orientales, como un ecosistema que no es simplemente un potrero donde pueden echar unas vacas, donde pueden echar arroz, palma, sorgo, vino, ¿no? Sino que es un ecosistema que pleno, ¿cierto? Conjunto, etcétera, que vale la pena que se proteja, y hasta el sol de hoy, digamos, hasta articas que eso se está colocando en tela digámoslo, de juicio. Pero creo yo que es como una condición sentida, también es como esa barrera que hay entre, digamos, los procesos comunitarios son muy fuertes porque en la región eso es lo que existe, las personas, lo que es el tejido social. Pero la barrera es pues el tema jurídico, ¿no es cierto? Porque es tan triste esperar hasta que unos jueces o unos abogados, una corte de 12 o 13 personas declaren que eso sí es vida cuando ella está emanando y emanando vida todos los días allá, ¿cierto? Entonces esa barrera también entre cómo llegar a esos lenguajes, a esos espacios que salen, pero en mi caso es del tema cultural y ya entran en un campo de acción en el que estamos, mejor dicho, como a desprotegidos totalmente en ese tema. Sí, y digamos, fue la experiencia también de este proceso, ¿cierto? Al principio era como que ustedes están locos, ¿de qué están hablando? ¿Cuál vida? No sé qué, o sea, era como... Y aparte, pues, como una cosa que así, que hemos sido, el territorio ha sido víctima del río, ha sido víctima del asunto de la contaminación, era como que, pues, ¿de qué vida hablan si ese río está todo contaminado? Como que, pues, precisamente necesitamos protegerlo porque hay que recuperarlo, hay que, ¿cierto? Y hay que protegerlo. Y fue bastante complejo porque lastimosamente nosotros, a pesar de ser un país que, digamos, se debe a su naturaleza, a sus recursos naturales, ¿sí? Como que no sé qué pasa, que todavía hay como unas desconexiones súper fuertes con eso y como que no comprendemos lo valioso que es, ¿sí? Que haya un río en una comunidad y que como las dinámicas de esa comunidad están alrededor de ese río, o no sé, acá en Medellín las montañas, ¿sí? Incluso el río, o sea, para mí sigue siendo todavía como ¿dónde está el río? O sea, ¿cómo es que no hay ninguna parte aquí en Medellín donde yo me puedo ir a sentar y meter los pies en el río? Sí, eso es, para mí eso es como, no lo comprendo, o bañarse en el aguacero, sí. Pero pues imagínate uno ahí salir a bañarse en los chorros, de pronto por allá en algunos barrios donde hay bastante población afro, en el Olaya, hay unos sectores por Caicedo que son esfuerzos de paz 1 y esfuerzos de paz 2, en Comuna 8, que eso es Chocó, ¿sí? Eso es pura gente del Chocó que llegó por situación de desplazamiento y alrededor de las quebradas, ¿cierto? Están, digamos, como ocupando esos territorios y generando unas territorialidades alrededor de ese asunto. Pero entonces sí nos hace falta como volver a sensibilizarnos y volver como a entender un poco como esas conexiones que hay, como ser partes de la naturaleza y no como esos que dominan la naturaleza. Pareciera como si eso fuera ya un discurso trillado, como que hace rato ya pasamos por ahí, pero lastimosamente no. Cuando usted ve las canteras por allá, para Altavista, por ejemplo, dándole duro a las montañas, para mí eso es como wow, eso sigue siendo súper impactante, pero no, es como las lógicas del comercio, las lógicas del, no voy a entrar en ese discurso del capitalismo y no sé qué, pero sí esas lógicas que van por esos lados, es como que no, pues vamos a urbanizar aquí y punto. A mí me sorprende, a mí me pasó una vez, hace como 3 años, estaba en Monterrey y empezó a llover súper fuerte acá, pues aquí en Medellín, y el río entró hasta el centro comercial, y a mí me parecía increíble que eso estuviera pasando en Medellín, y yo era contándole a una amiga allá, y decía, y ella como que, ¿cómo así? O sea, lo mismo que vivimos nosotros acá, y entonces ahora te vas a vivirlo vos allá, porque donde yo vivo, en Condoto, mi barrio,
es la segunda calle después del río. Entonces está el río, hay como una lomita y está un barrio que le llaman La Pantanito porque siempre está empantanado, pero en realidad se llama la calle Bolívar, y la mía se llama la calle Santander, y el río sube, o sea, siempre cuando el río sube tapa todo ese barrio, ¿sí? Pero yo recuerdo mucho cuando era niña que el río nunca subía a mi casa. Pero sí está la costumbre de que si alguna vecina viene del río y dice, el río está como raro, está como bravo, entonces la gente empieza a subir las cosas a la mesa, al segundo piso, porque ya sabe que el río va a entrar. Y durante 5 años también acompañé el proceso de la Fundación Cultural de Andagoya, que es donde se hace el encuentro de alabados, gualíes y levantamientos de tumbas. Y recuerdo una noche también que empezó así un aguacero súper fuerte y se escuchaba así que el río venía, pero con toda. Y yo, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? No sé qué. Y la gente, ya era el último día del encuentro, que se cierra con un baile que se llama baile de pellejo, que es un baile de chirimía. Y todo como que, no, tenemos que ir a las delegaciones se hospedan en las escuelas con las colchonetas y no sé qué. Entonces era como que, todo el equipo de logística vamos para las escuelas a quitar las colchonetas. Y yo era, pero venga, hay que avisarle a la gente que el río se está subiendo. No, ellos de ahí donde están bailando no se van a mover. Y entonces alguien me decía como, pero ¿y usted por qué está tan estresada? Y yo, pero es que se va a subir el río. Pues él sube y después vuelve y baja. Y yo como que, o sea, ya están súper acostumbrados a la dinámica, el río no es un enemigo, pero sí, obviamente sí hay que hacer obras para evitar todo eso. Por ejemplo, en mi pueblo, uno de los alcaldes hizo una, ¿cómo se llama eso? Cuando ponen como unos costales con unas mallas. Bueno, hicieron un muro ahí, no me acuerdo cómo se llama eso, y canalizaron, y eso ya no deja que el río se suba, porque era que cada vez que se subía el río tapaba todo un barrio. Ustedes saben lo que es tapar todo un barrio, y entonces la gente tenía que sacar otra vez todas sus cosas. Afortunadamente, pues muy pocas veces hubo, digamos, gente que se ahogaba y eso, pero era que cada vez que había una creciente era una tragedia por todo el asunto y no sé qué. Pero sí hay como una suerte de, tampoco hay que dejar que esa sensibilidad nos adormezca, ¿sí? Como que si el río sube y baja ya. No, hay que hacer algo, ¿sí? Hay que entender la dinámica, ¿sí? del entorno donde estamos. Es como el tema de las montañas. Cuando trabajaba por allá en Esfuerzos de Paz 1 y 2, ellos estaban alegando con la alcaldía porque no les daban el permiso de construcción ahí, precisamente porque están en zonas de ladera y toda esa cuestión, y los riesgos ambientales y todo lo demás. Pero entonces ellos decían, pero porque allá en el poblado sí dan licencia y acá no. Y porque allá sí hacen intervenciones, y allá sí hacen canalizaciones, y allá hacen vainas y acá no. ¿Sí? Entonces sí es como que, porque sí, les encanta buscar el cauce del agua y buscar el río y la cuestión, pero eso también implica unos riesgos. Entonces hay que también tanto sensibilizarnos en el asunto de cómo vivimos en interacción, sana interacción con nuestro entorno, pero también cómo evitamos que esta interacción se convierta en un riesgo, ¿no? Como por ahí Ana Rosa lo decía en el podcast, una cosa como de que, pues si mi hijo me ve a mí echando la basura en el río, pues va a aprender a echar la basura en el río, y después estamos hablando que la contaminación, que la creciente, que la vaina, que la cosa y la tal. Pero sí, es como, se necesitan muchos esfuerzos de ambas partes, ¿sí? Tanto de la sensibilización para comprender la importancia de nuestro entorno, de la naturaleza, del ambiente como tal, como ser nosotros parte de, como del otro lado, ¿no? Cómo la protegemos entonces, cómo tenemos una postura, y también cómo las dinámicas de la ciudad se deben ir ajustando también a esos, tanto al asunto de la sensibilización como al prepararse y a entender la importancia de proteger el medio ambiente. ¿Alguien más de pronto? Sí, hola. Te quería comentar que pues también, aparte de lo que nos contabas, de que el río Atrato es sujeto de derecho, también al ser patrimonio inmaterial cultural hay un montón de agendas también alrededor
Chito. Sí, señor. Ah, yo no me sonaba como sospechoso que supiera de la Trato Fest y de todas esas partes. No, pero sí, sí, a Chito, Medellín, Chocó, los chicos, precisamente todas esas son iniciativas lideradas por los jóvenes, ¿cierto? Que a partir, de hecho, ellos hicieron un documental sobre el río buenísimo. Yo aparezco, que después dije como que Dios mío, yo por qué salgo ahí. Como que, pero fue una cosa de como, ay, no, es importante hablar de este tema, ¿cierto? Porque es como que sí hay un asunto como a veces yo pienso que hay un poquito como de exotización con el tema de lo cultural, pero no de comprensión. Es como decir, el asunto de las balsadas. A mí me encanta la significación cultural que hay ahí y el tema, pues como respeto muchísimo también como que el vínculo religioso, pero eso es muy peligroso. Claro. Es súper peligroso, o sea, y usted ve a la gente montada en esa balsada y es un montón de gente y es enrumpadísima y brincando y yo soy como, se van a caer, se van a ahogar. De hecho, ¿Por qué? el año pasado un accidente. Exacto. Y además yo perdí a un familiar en una situación similar, en un reinado en 1987. Una barcaza en Andagoya cruzando para traer. Andagoya es un pueblo que es como nuestro Sudáfrica en el Chocó. Allá hubo un apartheid. Entonces en un lado del río vivían los blancos de la Chocó Pacific Company, que era la compañía minera que era de unos gringos, y ellos hicieron allá todo un campamento y de hecho todavía hay vestigios arquitectónicos de cómo ellos construyeron y bla bla bla. Entonces ellos vivían a un lado del río y la gente negra vivía al otro lado del río, entonces ellos allá tenían hospital, cine, no sé qué, bla bla bla, y la gente negra no podía pasar para allá, solamente los que iban a hacer labores domésticas. Y precisamente hoy en día el festival, el encuentro de lavado se hace allá y el evento se hace ahí en el Teatro 1 de Mayo, que era en el cine de allá de esta gente de los gringos. Esa compañía la liquidó Álvaro Uribe. No, yo no dije eso, no vamos a hablar de ese tema. Pero sí fue, pues, tiene una importancia ahí porque cuando ese señor llegó allá justamente a hacer ese trabajo, dijo como, pero es que acá hay un montón de cosas. Y claro, comenzó mágicamente un asunto de recrudecimiento de la extracción y otros asuntos. Resulta que en ese pueblo además pues se hacía un reinado, ¿no? Alrededor pues como de las fiestas del pueblo y tal. Y en una de esas barcazas, la barcaza que transportaba a la gente de un lado para el otro, porque todavía, o sea, no hay paso, ahí es un puente que sigue conectando un lado con el otro, ya está ocupado obviamente porque los gringos sacaron todo el oro que pudieron y se fue. De hecho hay no sé si es un mito, bueno, aunque sí hay rastros pues, documentales que verifican que sí. El estadio de los Yankees en Nueva York dicen que está construido con el dinero del oro que se sacó de allá. Y hay una placa en el estadio que menciona Andagoya. Entonces esta barcaza se hundió y hubo alrededor de 20 personas ahogadas, otro montón lastimados porque eso tenía una plataforma de hierro y entre ellos se murió un primo mío. Entonces digamos como que a mí también me ha generado un asunto de, sí, está muy bien que conocemos el río, que sabemos nadar y toda la cuestión. Yo sé nadar, pero yo nunca me atreví, por ejemplo, a cruzar el río, pues, porque me parece una cosa súper loca. Y la primera vez que vi a mi hijo, que hoy, pues cuando fuimos a vivir al Chocó, llegó con 5 o 6 años, estuvimos allá 8 años, hoy día ya tiene 18, pero fue hace como 3, 4 años que yo así estaba parchada en el río y precisamente alguien dice, porque él es de un color de piel bastante claro, entonces hace white passing, como se dice en términos de los asuntos raciales y el colorismo, y alguien dice como que, y el paisita que está allá atravesando el río, ¿quién es? Porque es muy raro que un chico que no sea de allá cruce el río. Y yo hago así, yo, ¿veis? ¿No es Marcus? Y yo, ¡jue madre! Yo nunca me atreví, por ejemplo, a pesar de que crecí en ese río. ¿Pero por qué? Porque por el asunto de la sedimentación y de las dragas, el río hoy día ha cambiado muchísimo. Entonces, el río Condoto de hoy no es el mismo río Condoto de cuando yo nadaba cuando era niño.
Entonces siento que la gente de alguna manera también se siente como muy cómoda desafiando el poder del río y de la naturaleza. Entonces usted ve y uno dice, no, qué rumba más buena, eso se ve buenísimo, pero es supremamente peligroso. Y las autoridades ambientales es como si eso no tuviese que ver, ¿sí? Entonces, por eso es lo que digo, que hay que hacer esfuerzos de parte y parte. Entonces es también importante y chévere que hayas mencionado esos escenarios, porque el Atrato Fest, que es un festival súper chévere liderado por chicos y chicas en torno pues como a todas las dinámicas de interés por parte de la juventud en la protección del río, desde sus expresiones, baile, hip hop, etc. También música tradicional, pero está también el Festival de Cine Africano, el CUAF, y que lo hacen antes de San Pacho, y está el FICHO, que es el Festival de Cine del Chocó, que lo hacen en noviembre. Entonces también hay una movida cultural bien interesante, y normalmente estos eventos están atravesados como por estas conversaciones. Entonces es interesante que también se animen a ir por allá a conocer esos espacios. Yo creo que también hay un tema muy importante en las formas de arte que surgen en Chocó, ¿cierto? Que son propias, originarias, y que también están ligadas al río, ¿cierto? Tú lo mencionaste ahorita con el tema de la música. Yo creo que también otras formas han representarse muy bien. Yo en este momento me remito, por ejemplo, a Manuel Palacios, un gran escritor colombiano, que escribió una novela muy bella, muy corta, que se llama Las bellas son negras, ¿cierto? Y con Arnaldo descubrí un término, una forma de referenciar lo que es buscar su madre de Dios. ¿Sí? Y hay otra novela que es con ese nombre. Y hay una novela que se llama así. Y que, pues, por lo menos en Las estrellas son negras, buscar su madre de Dios estaba remitida precisamente al teatro. ¿Qué es buscar su madre de Dios? Curioso, porque me hiciste acordar ahorita, no ha llovido, no está lloviendo. Yo soy muy encerrada, pues evito mucho salir, salgo solamente como a cosas muy puntuales, pero siempre que salgo llueve. Entonces mi hijo me dice que yo soy madre de agua. Pero es porque todos esos términos, o sea, nosotros los tenemos como muy interiorizados. O sea, buscar su madre de Dios es como buscar su propósito, es como buscar su puesto, no sé cómo ponerlo como su lugar en el mundo, ¿cierto? Es como, digamos, en ese contexto de esa novela, que Las estrellas son negras, Irra, que es el personaje principal, es un hombre que, digamos, encarna, personifica justamente como que todas esas vicisitudes que vivimos desde la precariedad y desde el abandono y desde la marginación, la exclusión, el abandono estatal, etcétera, en el departamento. Entonces Irra está como en esa constante lucha, ¿no? Como por ¿cómo se dice? Sobrevivencia, ¿cuál es la correcta? Cualquiera de las dos. Entonces es eso, como esa fuerza, es como ese buscar ese, incluso puede ser salir a resolver el día a día, ¿sí? Como que salgo a ver qué me levanto hoy para comer. Que eso también pone un debate curioso, porque es como que ayer justamente estaba viendo un video de una persona, un hombre que es un activista actualmente africano en España, y él planteaba el asunto como que pues en África yo no, o sea, cuando uno habla de África, del Chocó, es como que hambre, pobreza, no sé qué, y es como que allá no hay hambre, porque nosotros tenemos todo. En el patio de mi casa hay una palma de coco, hay una de guanábana, hay guayaba, hay plátano, y ahí yo ya resolví una cena, un desayuno, lo que sea.
Hambre se conoce cuando, decía él, pues como cuando llego a Europa y pues no tengo nada y tengo que salir a rebuscar y eso. Entonces buscar su Madre de Dios se puede entender en ese contexto también como el rebusque en términos de lograr la supervivencia. O sea, yo salgo a buscar mi madre o buscar tu puesto. También como que cuando te metes en algo que no es lo tuyo, buscar tu Madre de Dios. Sí, tenemos un montón de expresiones asociadas también a eso. Y exactamente, porque se centra en los bogas, ¿cierto? Y es también asociado. ¿Ustedes recuerdan una canción, La Subienda? ¿Alguien la recuerda? Es una cumbia, Gabriel Romero. Esa canción la compuso un señor chocuano, se llama Zenón Palacio. O sea, todo el mundo la reconoce por Gabriel Romero, ¿cierto? Y habla justo de eso, ¿sí? De cómo los bogas, ¿sí? Salen a buscar su Madre de Dios. Sí. Es una expresión muy bonita, gracias por recordármela. Yo tengo en mi cuenta de Twitter, se llama Selva y Lluvia, en honor a Arnoldo Palacios por La Selva y la Lluvia, que es otra de sus novelas. De hecho, es una novela que es muy importante porque pues Arnoldo Palacios, acá tenemos pocas referencias de él. Se ha intentado, incluso el ministerio en alguna oportunidad declaró como un año para retomar y reivindicar el nombre de Arnoldo Palacios. Pero esa novela en particular es muy curiosa porque tuvo mucha incidencia por allá en Europa, creo que fue en Polonia, me parece. Entonces está en la narración que tiene ahí la novela de cómo este hombre, que además hay un documental que se llama Arnoldo Palacios, el hombre universal, una persona de la Troje, de allá de Certegui, pues que además tenía poliomielitis, es un señor que está en muletas, cómo llegó a vivir por allá y a ser tan prolífico, digamos, en su escritura. Y a pesar de vivir tanto tiempo por fuera del territorio, toda su obra está basada en el territorio y la narra como si todavía estuviera ahí frente. Y es una novela muy bonita. Las tres. Las estrellas son negras, Buscando mi Madre de Dios y La Selva y la Lluvia. Las recomiendo. Por acá alguien más, ¿sí? ¿No? Entonces, después muchas gracias. Bueno, yo quería aquí tomar el micrófono un momentico porque de verdad darte muchísimas gracias, Norma. Me pareció, no sé, una presentación sumamente conmovedora, con una cantidad de información que particularmente pues yo desconocía. Y pues a propósito de nuestra temática de sostenibilidad, también llevarnos a reflexionar más allá digamos, de lo que usualmente relacionamos con sostenibilidad, que es puntualmente lo relacionado con medio ambiente, con lo económico, sino también la importancia también de lo cultural, de ese vínculo entre ecosistemas y cultura, y justamente identificado toda esta experiencia pues tan hermosa que nos trae de la importancia del atrato como sujeto de derecho entonces ahí en ese territorio y ese impacto cultural tan fuerte que tiene entre todos ustedes. De verdad que te estoy muy agradecida, te honro como persona, profesional, mujer, alguien. Muchísimas gracias, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.